Mika es de Buenos Aires, pero vive en la ciudad de Neuchâtel, la zona francesa de Suiza, hace ya 3 años. ¿Cómo andas, Mika? ¿Todo bien y vos? Muy bien acá. Quiero saber por qué, porque la mayoría de personas que por ahí busca inmigrar e irse a vivir a otro país, yo creo que no elige Suiza por los inconvenientes económicos, porque Suiza está siempre un poco despegada de lo que es la Unión Europea, tiene otra moneda, son muy exigentes. ¿Qué te llevó a vos elegir vivir en Suiza? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo empezó todo? Bueno, a ver, fue un poco raro. Yo siempre digo de que yo no elegí Suiza. Sí, como en la segunda vuelta, pero la primera vez yo llegué acá de casualidad totalmente. Nunca me había imaginado ni de venir de vacaciones, sinceramente. Pero a ver, yo llegué originalmente por mi exnovio. Él tenía un trabajo acá, yo estaba de novia. Había terminado la universidad y yo venía ahorrando para un curso de francés en el extranjero porque estudié turismo. Entonces dije, bueno, voy a estudiar afuera. Y en esa decisión de dónde estudiar, mi exnovio me propone venir a Neuchâtel porque tenía un trabajo de como un año, y o sea, iba a estar un año acá. Entonces, como pareja, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y yo dije, bueno, ¿qué onda ese lugar? ¿Dónde queda? ¿Qué se estudia? O sea, ¿qué se habla? Perdón. Y ahí fue donde le dije, descubrí que se hablaba francés. Y bueno, nada, le dije, bueno, en vez de estudiarlo en Francia, donde yo creía, porque creo que muchos de los argentinos, cuando pensamos francés, pensamos Francia. Y dije, bueno, estudio el curso ahí. Así que así, en fin, fue como descubrí Neuchâtel. Y bueno, para hacerlo no tan largo, terminando un poco el curso, por conocidos en común, hablando con la gente y toda la gente que conocí acá, conozco a mi actual jefa, que tiene una agencia de viajes, y como empezó a desarrollar mucho el mercado argentino, me propone venir a Suiza. Me dice, mira, Mica, estamos desarrollando un montón Argentina, vendemos un montón, vos ya te manejás bien con el francés, porque yo en esa instancia, ya después de 3 meses, ya me podía manejar. ¿Tenés ganas de venirte a trabajar acá? Y yo fue como, ¿qué onda? O sea, no me lo imaginé jamás. Y ahí fue como un poco que mi vida empezó a revolucionar todo y dije, bueno, ¿cómo es? ¿Qué papel necesito? ¿Cómo? O sea, me fue como llevando un poco la ola de la vorágine de la situación en realidad. Claro, a ver, te freno, vuelvo atrás un segundo. Dijiste que Suiza estaba prestando atención al mercado argentino. Eso nunca me lo imaginé. Sí, yo tampoco. O sea, Porque, o sea, no me imagino mucho que Suiza contemple el mercado argentino, que no es que lo quiero menospreciar, pero es un mercado de personas que, por ejemplo, les cuesta muchísimo más viajar a Europa, generan menos ingresos, es Latinoamérica, por ahí yo me imaginé que pensaban más en los norteamericanos, los canadienses, los australianos. ¿Por qué se enfocaban tanto en el mercado argentino? bueno, yo en realidad creo dos cosas. Tengo como dos teorías. La primera es que los suizos aman la Patagonia. La realidad es que nuestra Patagonia es muy parecida en paisajes a los paisajes suizos, a los Alpes, a las montañas, con lagos. Tiene muchas similitudes. Y la segunda es que los suizos en realidad tienen un muy buen poder económico en el cual viajan mucho y tienen la posibilidad de conocer un montón de partes del mundo. Entonces es verdad que el suizo que conoce Argentina, que ese es el suizo viajado, el suizo que ya conoció buena parte de Europa, ya conoció Estados Unidos. En general es como ir a ese lugar un poco más exótico para ellos en un punto. Ah, mira vos, mira vos. Vos en un momento, cuando estábamos hablando de la charla, hablando ahora de Argentina y Suiza, vos en un momento me dijiste que cuando llegaste a Suiza, que un montón de personas locales dijeron, no podían creer por qué te habías mudado de Argentina a Suiza, no podían creer por qué hubieras elegido Suiza, y esto es rarísimo porque yo veo mil razones para mudarme ahí, pero para ellos era ilógico y no tenía sentido. ¿Por qué era esto? Bueno, eso fue la mayoría de los suizos que han conocido Argentina, que han conocido Latinoamérica en general, o sea, han descubierto un poco nuestra manera de ser, nuestras costumbres, la buena onda que hay ahí en general en toda Latinoamérica. Nosotros somos mucho más relajados, creo que disfrutamos bastante más la Sí. vida. Y ellos conociendo eso me dicen, o sea, no entiendo qué haces en mi país
habiendo yo conocido cuando hay muchísimos suizos viviendo en Latinoamérica y muchísimos suizos que me dicen, yo lo que quiero hacer es terminar mi universidad o terminar tal cosa e irme a vivir a Latinoamérica. Así que sí, es medio loco. Es loquísimo, es impensado. O sea, viviendo en un país donde tenés todo servido en bandeja, que te vayas a Argentina o a cualquier país de Latinoamérica no tiene mucho sentido, pero bueno, entiendo que bueno, ellos con los francos suizos llegan allá y su moneda vale un montón y yo creo que lo eligen por la calidez social, como que yo creo que lo eligen la zona por la sociedad y no por los beneficios económicos y todo eso, ¿no? Sí, totalmente. A ver, hay un montón de suizos que se retiran, entre comillas, en Argentina porque quizás ya tienen una solvencia económica que les permite vivir de la jubilación. Entonces eligen irse a vivir a países un poco donde se vive distinto y mismo yo creo que sí nosotros, a pesar de que las condiciones en general en Latinoamérica son no tan buenas como Suiza para vivir, disfrutamos más la vida y vemos un poco más el lado positivo de las cosas, ¿no? Entiendo. A ver, esto me lleva a pensar que hay algo, debe haber otra cara, la otra cara de la moneda de Suiza, de la Suiza la perfecta, entre comillas, o en este episodio Suiza la imperfecta, entre comillas. ¿Qué hay detrás de toda esa máscara, ese disfraz que el mundo le pone a Suiza? Bueno, sí, a ver, como yo soy de las creyentes, obviamente que todo tiene su lado B y Suiza no se queda atrás. Obviamente que el primer paneo que se ve es la Suiza perfecta, paisajes divinos, arquitectura increíble, que todo funciona, que se vive bien, que es una de las mejores calidades de vida del mundo, que lo es, no deja de ser cierto. Pero sí hay un montón de cosas en la sociedad, creo que la sociedad tiene muchos tabúes. Entre ellos, por ejemplo, que es uno de los países con más suicidios del mundo. Yo, cuando me lo contaron, no lo podía creer, pero después, viviendo acá, se lo fui atribuyendo un poco a la exigencia que tienen. Creo que siguen siendo un país bastante conservador todavía, cosa que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero yo creo que el hecho, a grosso modo en decirlo así, porque obviamente debe haber muchos factores, pero creo que el hecho de que funcione todo tan bien, de que todo sea tan perfecto, la gente no está acostumbrada a tener problemas, a lidiar con problemas cotidianos, tontos, como decimos nosotros. Entonces, cuando quizás tienen un problema grave en su vida, porque aparecen en su vida personal, en lo que sea, es como que no tienen esa resiliencia que quizás un argentino tiene o un latinoamericano para sobrellevar esos problemas. Ah, ok. Entonces el problema no sé, claro, entendí. Entonces el tema del coronavirus seguramente fue un antes y un después. Los descolocó totalmente, ¿o no? Totalmente, y yo creo que es un gran challenge para Suiza. Sinceramente creo que, bueno, obviamente todos nos tenemos que adaptar en esta pandemia. Creo que todos vamos a cambiar algo a nivel humanidad, a nivel de país, a nivel de personal también. Pero Suiza tiene un gran challenge en el cual poder de adaptación. O sea, Suiza para mí no tiene gran poder de adaptación, sinceramente. Porque están acostumbrados a que ellos tienen para mí una regla que es, si funciona, se sigue haciendo así. Y a veces nosotros desde otros países, de otras costumbres, decimos, sí, bueno, quizás funciona hoy, pero quizás en un año no funciona más. Y hay que innovar, hay que ver cómo va a funcionar en el futuro. Y ellos necesitan como ese challenge, como puede ser una pandemia, para decir, bueno, claramente tenemos que innovar. Claro, totalmente. Cuando estábamos hablando el otro día por teléfono, vos te pregunté, ¿qué onda con las restricciones? Vos me hablaste que había restricciones y yo en un momento te pregunté sobre el toque de queda, es decir, esta obligación de quedarse encerrado en tu casa, en tu residencia y no salir. Y te dije que acá en Italia el toque de queda está desde fines de noviembre de 10 a 5 de la mañana. Y te pregunté si había toque de queda en Suiza. Vos me dijiste que no, pero que para vos siempre existió el toque de queda para Suiza. Es como que existe desde aquellos tiempos, digamos. Explícame, amplíame este concepto porque a mí me descoloca un poco. Sí, a ver, yo siempre digo que Suiza, mismo me lo han dicho mis amigos suizos esto, y pienso que Suiza como que no necesita toque de queda, no porque... A ver, la realidad es que
Suiza, los horarios son súper distintos a la mayoría de los países latinos. Acá todo termina antes, todo empieza antes, hay otras costumbres y claramente no está esa joda o esas salidas que tenemos en Argentina o en Latinoamérica que son hasta tarde. Y, o sea, es como que acá yo siempre digo que a veces el suizo quizás no necesitaba toque de queda, no porque los jóvenes no se diviertan, sino porque hay pocos jóvenes. O sea, Suiza es una población longeva, entonces hay muchos jóvenes que están quizás concentrados obviamente en las grandes ciudades como Zurich, Lausanne, Ginebra, pero es verdad que es una ciudad en la cual el rango de edad es bastante más mayor que quizás en otros países latinoamericanos, por ejemplo. Entonces es como que el suizo, quizás en verano te puedo llegar a decir que quizás puede llegar a necesitar un toque de queda, pero en invierno es tan largo y tan oscuro y no hay... Depende de donde vivas, pero por ejemplo acá en Neuchâtel, que es una ciudad chiquita, no hay tantas cosas para hacer que a las 8 de la noche estás en tu casa. O sea, no hay mucho más. Ay, eso debe costar. O sea, vos siendo joven, nosotros teniendo más o menos la misma edad, de eso debe ser un aspecto que vos decís, la pienso 2 veces si realmente quiero vivir ahí, ¿no? A pesar de los 1000 beneficios que tiene. Sí, yo creo que se puede encontrar un equilibrio. O sea, yo conozco ciudades como Lausanne, Zurich o Basilea, que son ciudades mucho más internacionales donde vivo yo, donde hay muchísimos más jóvenes porque hay más universidades y más empresas internacionales. Y ahí sí tenés una, no sé si no vas a tener nunca la joda o la fiesta que conocemos en Latinoamérica, pero sí tenés mucho más movimiento, tenés boliches hasta las 6 de la mañana, tenés bares, tenés una onda distinta y mucho más movida. Yo siempre digo que Lausanne es la ciudad donde quisiera vivir siempre porque creo que es un equilibrio ideal para el buen nivel de vida suizo y también como ese movimiento latino que a veces nos falta, ¿no? Ok, ¿cómo se llama? Lausanne. Lausanne, sí. Mirá vos, nunca he escuchado hablar de esa. Sí, está acá en la parte... Es una de las ciudades más importantes de la parte francesa. Mismo viene Ginebra y Lausanne está más o menos a 40 minutos de Ginebra. Ok, la voy a tener en cuenta para Sí, cuando vaya sí este o verano. sí. Me la voy a Sí o anotar. sí. Sí o sí. ¿Cómo fue el tema de que, bueno, vivir en Suiza tiene 1000 beneficios, pero ¿cuánto cuesta vivir en este país, no? ¿Cuál es el costo de vida? ¿Cuál es en términos números? ¿Cómo orientarnos un poco? Bueno, mira, yo siempre digo en la cabeza ya de tanto sacar cuentas, porque es una pregunta que me han hecho bastante, y a veces digo, ¿qué calculo? Porque a veces no es tan fácil porque depende mucho del estilo de vida de cada uno. Pero yo siempre digo que para sobrevivir en Suiza, o sea, sobrevivir, necesitamos 2.000 francos por mes, o igual casi $2.000 porque el franco suizo y el dólar americano están casi a la par, para que la gente se... O sea que son unos 1800 euros aprox. Así es, sí. Ok, pero si yo quiero vivir, Y, quiero vivir bien. y yo creo que necesitas lo que Suiza dice que necesitas, que es el sueldo mínimo. Obvio que una cosa también a aclarar es que acá varía muchísimo el costo de vida de acuerdo al cantón. O sea, acá Suiza es muy difícil cuando me preguntan cuánto sale vivir en Suiza, cuánto cuesta un alquiler en Suiza. Y la realidad es que donde vivo yo, en Neuchâtel, no tiene nada que ver comparado con Zurich, por ejemplo, con Ginebra, que es una de las ciudades más caras del mundo. Yo veo una ciudad más media, creo que Neuchâtel sería como un buen equilibrio para comparar Suiza, pero lo que me sale acá un departamento en Neuchâtel, quizás en Ginebra me sale el doble, literal. Ah, mirá vos en Ginebra. No. Encima yo estoy por ir a Ginebra este Sí, verano, yo ¿no? sé, por eso. Ay. Bueno, no importa. Seguí contando la verdad. Hay que saberla. Y sí, a ver, o sea, por ejemplo, acá en Neuchâtel es uno de los cantones que tiene sueldo mínimo y eso son 3.500 francos suizos por mes, el sueldo mínimo en Neuchâtel. Pero en Ginebra son 4.200 más o menos aproximadamente. Ok. Ah, por Dios, es que me estoy imaginando, acá en Italia es 4000 euros por mes. Tenés una vida muy linda y muy cómoda. Pero Bueno, me imagino acá que eso no tiene el mismo no. impacto en Suiza. O sea, vivís bien porque creo que toda persona con un sueldo mínimo vive bien en Suiza y tiene un nivel de vida que para otro país sería mucho más alto. O sea, la gente tendría que ganar mucho más para tener ese nivel de vida.
pero no, hay que sacarse el paradigma de pensar que si en Suiza sos millonario. No, si sos millonario porque tenés mucha plata, pero con un sueldo mínimo no lo sos. Bien, ok, perfecto. Contame que cuando estábamos también hablando me expresaste muchas veces tu fascinación y tu interés por vivir en la parte sur, más específicamente en el cantón italiano, en Ticino. Explícame por qué vos tenés esta inclinación por esta parte de Suiza. Bueno, sinceramente para mí la parte italiana de Suiza es como el lugar perfecto para vivir. Porque, Ok. primero que me encanta Italia a mí, o sea, yo soy mitad italiana, también tengo la ciudadanía italiana y siento o sea, estuve 4 meses en Italia y sinceramente yo creo que hay algo de las raíces porque me sentí como en mi casa en Italia, me sentí como en mi casa, sinceramente fue como que nunca jamás me pasó de que me sentí extranjera o me pasaron algunas costumbres que eran raras, no. O sea, sinceramente me sentí como en mi casa. Y siempre dije que si Italia, quizás ya ahora acostumbrada a Suiza, si Italia tendría un poquitito mejor de nivel de vida en general, con un sueldo mínimo, me encantaría vivir en Italia, o sea, me encantaría. Y sinceramente cuando conocí la parte italiana de Suiza dije, o sea, este es el lugar en el mundo, porque no solo que tiene la cultura italiana, se habla italiano, la gente obviamente es mucho más flexible, más alegre, porque obviamente está toda la influencia italiana, pero sigue siendo Suiza. Sigue teniéndole los estándares suizos para vivir. Ok, ok. O sea que la gente, esto es importante, el carácter de la gente y el estilo de vida es muy distinto a, por ejemplo, en la parte francesa o la parte alemana. Sí, cambia bastante. Quizás cambia mucho más con la parte alemana, porque la parte francesa, yo creo que va a ir en escala. O sea, viene como la parte alemana como la más conservadora y más estructurada, después la parte francesa que ya tiene algo de latina, es así, y después la parte italiana como quizás un poco la más relajada. Ok, ok, perfecto. Bueno, ahí está, Ticino. Y háblame porque yo siempre cuando busco un lugar para vivir nuevo, yo personalmente tengo muy en cuenta el tema de la comida y quiero que me hables de Suiza. A ver, lo más famoso ahí que es el chocolate, obviamente, y el queso, ¿no? Sí, a ver, el chocolate y el queso son las dos grandes comidas de Suiza. Después tenés miles de variantes o un montón de cosas derivadas, pero como ingrediente el chocolate y el queso son como los grandes ingredientes. Claro, porque imagínate que tenés una ciudad con un tipo de queso, gruyère, el queso gruyère. Sí, o sea, el queso, sinceramente yo no era fanática de lo salado ni del queso en Ok. Argentina. Pero cuando llegué y probé el queso suizo, No, 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 no. Te o cambió la vida. sea, es un camino de Claro, vida, es un sinceramente. viaje de vida. Sí, sí, me cambió la vida. Hoy en día, sí, hoy en día prefiero, o sea, hoy en día un gusto, un antojo es comprarme de snack antes de comer un pedacito de queso gruyère, o sea, Qué locura, por Dios. es así. Decime cuánto se gasta, hablando de comida, cuánto se gasta en supermercado en una semana o en un mes y qué tan caro es comer en restaurantes en Suiza. Bueno, eso justamente son dos cosas que cambian mucho, porque una cosa es si vos decís, bueno, yo no consumo restaurantes casi, me dedico solo a comprar en supermercado y a cocinar, y otra cosa es si vas a un restaurante. Y la proporción no existe, o sea, yo te puedo decir que yo como persona sola en el supermercado por mes puedo gastar, comiendo bien, unos 300 francos por mes. Ok. 300 francos por mes. 400 si te das un gusto distinto, si comes carne. Por ejemplo, yo en mi caso no como tanta carne, entonces no tengo ese gasto. Si comes carne sí te diría que llegás fácil a los 400, porque la carne acá es muy cara, pero muy, muy cara. A nivel de que, para que se den una idea, un bife, o sea, para una persona en el supermercado, o sea, para cocinar, puede estar 10 francos. Ah, la mierda. O sea que son como unos 8 euros. Cuando vos te gastás 50 francos por semana en comida en general. O sea que es brutal la diferencia. Mirá. Pero en restaurante, por ejemplo, vos salís a comer con un amigo y te hablo de algo normal, o sea, un plato principal y una bebida y gastás
mínimo entre 35 y 50 francos por cabeza. Ok, 35, 50 francos por cabeza. Bueno, te digo que en las ciudades más caras de Italia el precio está más o menos así, ¿eh? Es que Suiza, si sos inteligente y, o sea, vos decís, bueno, yo no salgo a comer todos los días, salgo a comer hasta una vez por semana, te diría, vos podés vivir muy bien, tener una buena vida y encima ahorrar. Claro. Sí, 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 sí. Qué increíble eso. Eso es increíble. Decime, ¿a qué tipo de persona le recomendarías vivir en Suiza y a quién no? Porque vos en redes, que estás haciendo un laburazo, estás creciendo un montón, tenés imágenes tremendas y das mucha información. Después al final vas a decir tus redes, así te siguen. Pero vos te hacen muchas preguntas para que la gente quiere saber a ver realmente si su perfil encaja en Suiza. ¿A qué tipo de persona le recomendarías vivir en Suiza y a quién no? ¿Para qué se tienen que preparar uno cuando llega? Bueno, mira, yo le recomendaría a quien que sea venga a probar en Suiza, porque después es un mundo como uno se encuentra. Primero al que esté, o sea, muy abierto al cambio, o sea, muy abierto al choque cultural, pero muy disponible a que entienda que hay un montón de cosas que le van a chocar, que no va a entender, que va a tener que adaptarse a un montón de cosas. Y que se ponga en una posición abierta, o sea, que diga, bueno, sí, yo sé que me voy a encontrar con cosas que voy a tener que cambiar un poco mi estilo de vida, porque es así, hay cosas que cambiás. Y a la persona que tenga ganas de eso y que le guste, porque por ejemplo, yo disfruto del choque cultural, a mí me encanta sentirme en un ambiente distinto porque siento que aprendo que hay, o sea, que uno va como enriqueciéndose de cosas distintas. Pero al que me diga, no sé, yo quiero ir a un país para irme de fiesta. No, No. no, O no. sea, por más de que Suiza tenga ciudades, no. O sea, por más de que Suiza tenga ciudades en donde vos podés estudiar e irte de fiesta realmente, aunque no son tan conocidas, pero podés pasarla bien, no es un país que se caracterice para estar de joda ni para irse de fiesta. Para Esa es la eso que se realidad. vayan a Barcelona o a Madrid, No es para eso. se vayan a España y ahí van a entrar en joda. Claro, Sí, sí, totalmente. sí. Vas a Sí, ganar un poquito totalmente, menos, totalmente. vas a tener que lidiar con otras cosas, pero vas a tener una linda vida social. Eh, te quería hacer Total. Yo creo que siempre se puede encontrar un equilibrio igual. Ok, perfecto. ¿Y a qué persona sí le recomendarías vivir en Suiza? O eso sí me lo respondiste. Sí, eso sí me lo respondiste. Sí, a ver, yo creo que eso, como te dije, si estás abierto, tranquilamente podés venir. Yo lo que recomendaría al principio es quizás, si venís de una ciudad muy grande, como en mi caso Buenos Aires, o Córdoba, Mendoza, ciudades con mucho Ujú. movimiento, venir a ciudades grandes al principio. O sea, si vos de una ciudad muy grande te vas a venir a un pueblo, te va a chocar demasiado, porque vas a estar entre las vacas, literal. Pero ese paisaje donde están las vacas, por Dios, me vuelve loco. Ese, viste, Sí, pero ¿sabés qué? O sea, lo yo hago hablamos y lo acá 15 repito. minutos y estoy con las vacas. Ah, sí, 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 me imagino. Pero esas que tienen la campanita colgando acá abajo y caminan y se escucha el ruido de la Sí, cascada de fondo y tenés las casitas esas así. Qué sueño, por Dios. es No, 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 tremendo. no, qué lindo. Entremos a un mini ping pong de preguntas y respuestas. Es muy corto, pero me parecen importantes. Dale. Eh, para visitar como turista, ¿cuál es la mejor época para ir a Suiza? Verano, 100%. Bien. Tres ciudades o barra pueblos imperdibles que sí o sí hay que visitar cuando uno va a Suiza. Te juro que cuando estuve pensando en Suiza para hablar con vos, dije, ¿cómo hago para elegir tres? O sea, sinceramente me cuesta muchísimo esta pregunta porque Suiza es un país que geográficamente es muy chico, pero que tiene tanto para ver y que me cuesta tanto mismo a mí misma quedarme con tres. Hagamos un top 5. Hagamos un fácil, un top 5. Top 5 me gusta más. Bueno, a ver, yo creo que sí o sí, Lucerna, sí o sí. Después, Zermatt, Ok. como pueblo de montaña, que es una locura. O sea, Lucerna categoría ciudad, Zermatt categoría pueblo, pero muy importante y bastante grande. Después,
como pueblo de cuento de hadas está Lauterbrunnen. Ok. Que si alguien me está escuchando por acá y habla alemán quizás lo pronuncie mal, pero bueno, en fin, se escribe Lauterbrunnen y es el pueblo donde se inspiraron para hacer El Señor de los Anillos, ese que tiene como muchas cascadas, si alguna vez vieron en imágenes de Suiza. Sí. Es imperdible, o sea, imperdible. Después me quedan dos. Uri, tiene que estar Uri. No conozco Uri, o sea, no conozco, pero igualmente vos me comentaste de Uri y yo te digo que así son la mayoría de los pueblos suizos. Estoy muy rompebola con Uri porque me tiene loco. No sé, busquen, a ver, los que están escuchando esto, vayan a Instagram y escriban, o en Google y escriban Uri Suiza y se caen de culo. Pero bueno, dejemos pero escriban también lo que yo les dije y vean. También, escriban lo que Mika dijo. A ver, quedan dos. Es muy difícil porque, bueno, igualmente quiero que sepan que van a quedar un montón afuera y quizás son muy personales también, ¿eh? Pero bueno, también yo elegiría Stad. Stad. Fui muchas veces en invierno, verano, primavera y para mí es una locura y es el típico pueblito que vos te imaginás con la campanita, la vaca y todas las montañitas. Bien. Y a ver, ¿cuál otro tendría que elegir? ¿O cuál ciudad? Ay, es tan difícil. Yo creo que por la importancia y porque la verdad que me gusta mucho, elegiría Zurich. Zurich, perfecto. Genial. Sí. Y faltó la ciudad de Roger Federer. ¿Cómo puede ser eso? Basilea, sí, Basilea. No, es jodiendo, hermosa. Estoy jodiendo. Pero bueno, si tengo que elegir, tengo que elegir. Obvio, estoy jodiendo. Yo solamente iría para buscar la casa de Roger Federer y decirle, loco, sos un grande. Sos un grande. Tiene una calle. ¿Una calle? Sí, una calle que se llama Roger Federer Alley. Sí, tiene una calle. ¿Cómo no la va a tener? Si es la perfección suiza, le dicen en el circuito tenístico. Nada, pero igual estoy jodiendo. No soy fanático, pero es un grande. Decime, presupuesto por día para comer, de esto ya hablamos, ¿no? Sí, ya me contaste más o menos los gastos. ¿Cómo moverse en Suiza? ¿Tren, auto, autobús? Bueno, todo esto depende si uno viaja solo, con amigos o en familia y qué presupuesto tiene. ¿Por qué digo esto? Porque claramente, o sea, sí o sí, si vienen a Suiza, más allá de cómo se muevan, un tren se van a tener que tomar sí o sí, porque es obligatorio tomarse un tren en Suiza por el tema de los paisajes y las rutas que pueden llegar a ser. Aparte, hay lugares acá, por ejemplo, Zermatt, que solo podés llegar en tren. O sea, no podés llegar en auto directamente. Pero, a ver, si vienen, por ejemplo, son, por ejemplo, una familia o amigos, por ejemplo, 4 personas, yo creo que un auto es una muy buena opción. Creo que es un buen balance entre presupuesto, lo pueden dividir y está bueno para moverse, te da libertad, obviamente, en horarios, porque una cosa importante también acá es que, por ejemplo, en Suiza los trenes no hay trenes nocturnos. El tren termina a las 12 de la noche. Y empieza a las 5 de la mañana. Y el famoso toque de queda, el toque de queda ficticio. El famoso toque de queda, sí, tal cual. Entonces es como que si son amigos, si quieren salir y eso, el auto les va a dar una movilidad en realidad mucha más libertad. Obviamente también sepan que alquilar un auto en Suiza y la nafta en Suiza van a ser mucho más caros que otros países igual. No es que no se esperen a que un auto por día salga lo mismo que en España, por ejemplo. Eso sí. Bien, perfecto. Y después el tren, yo creo que la clave es, si van a viajar en tren, es o los pases diarios en el cual, por ejemplo, ponerle que estén parando en una ciudad tipo y quieran irse a pasar el día a una ciudad determinada, solamente ir y volver, son los pases diarios, en donde vos compras un pase diario que tenés todos los transportes ilimitados por un día, pero eso, aunque es caro, porque está generalmente como 40 francos mínimo por día, o sea, $40, eso
te sale mucho más barato que ir y volver a tu ciudad, que tomarte el bus en la ciudad, el teleférico, lo que te tengas que tomar, te conviene. El pase diario es una buena opción. Tremendo, tremendo. No, lo que te iba a decir es que hay un lugar que es muy loco, no sé si lo conoces. Es muy famoso a nivel mundial porque hubo una vez una persona que le sacó una foto a este lugar y se hizo viral. Se trata de un restaurante hecho de madera que es como una casa que está pegado al borde de una montaña. El nombre es un nombre en alemán que no te sé decir en este momento, pero es patrimonio de la UNESCO y está en el cantón de Appenzell, si no recuerdo mal. En la parte... Ah, Está cerca tuyo, donde estás vos. ah, ok. Porque, sí, porque está en la parte, o sea, te diría este, o sea, sudeste de Suiza. Ah, Cerca bien, de ok. San Moritz y cerca de la parte italiana, entre comillas, poner. Mica, muchísimas gracias por darnos este tiempo. La verdad que estuvo muy divertido, muy entretenido y es buena información porque Suiza siempre es, hay tanto para hablar, tanto para hacer. Quiero que, Sí. ¿cómo te puede encontrar a vos la gente en redes, en YouTube, en todos lados? Sí, bueno, yo estoy en todos lados como una argentina en Suiza. Solamente en Instagram cambia, mi Instagram es soy una argentina en Suiza, porque bueno, no estaba disponible. Así que eso, pero después en la mayoría de todo, YouTube, Twitter, TikTok, donde sea, como una argentina en Suiza. Tremendo. Bueno, Mica, muchas gracias, gente, también por escuchar. Hasta la próxima. Gracias.